Hola, en el video de hoy estaremos resolviendo el ejercicio 4.12 del libro Principios Elementales de los Procesos Químicos Felder. Bien, este proceso en sí trata de una destilación. Veamos qué es lo que nos dice. Se destilan 1000 kilogramos por hora de una mezcla que contiene partes iguales en masa de metanol y agua. Entonces, por el momento nos está diciendo el problema que tengo una alimentación que va a proceder a destilarse, que consta de 1000 kilogramos hora de una mezcla de metanol y de agua. Como el problema nos especifica que son partes iguales, entonces las fracciones másicas deberán ser iguales tanto para el metanol como la del agua. Como sabemos que la sumatoria de las fracciones debe dar igual a 1 o al 100%, pues mi fracción para el metanol será de 0,50 y para el agua también será 0,50. Bien, esa mezcla va a proceder a destilarse en una columna de destilación y nos dice, las corrientes de producto salen por la parte inferior y superior de la columna de destilación y es muy importante unos conceptos en las columnas de destilación ya que las columnas de destilación separan una mezcla de acuerdo a su volatilidad. Los componentes más volátiles saldrán por la parte superior y los menos volátiles saldrán por la parte inferior. En la parte superior de la columna de destilación también se denomina el producto ligero, destilado ligero, productos de cabeza, simplemente destilado, domo superior de la columna, ¿no? De esa manera podemos nosotros describir a lo que sale por la parte superior o por último producto vapor. ¿Por qué los vapores son los que salen por la parte superior de la columna? Salen en estado de vapor, de ahí el nombre destilados ligeros, ¿no? Y en la parte inferior de la columna, pues saldrán los componentes menos volátiles, saldrán líquidos, ¿no? Saldrán en estado líquido y de ahí que en la parte inferior de la columna de destilación también se les denomina el producto pesado, producto de desecho, producto residual, em, producto de colas también. Entonces, cabe recalcar que por la parte superior sale vapor y por la parte inferior saldrá líquido de los mismos componentes que ingresaron a la columna de destilación. Entonces, el problema nos sigue dictando. Se mide la velocidad de flujo del destilado pesado, que sabemos que es por la parte inferior, y se ve que es de 673 kilogramos hora. Sabemos que ingresaron metanol y agua, por lo tanto, también por la parte inferior saldrán metanol y agua. No conocemos sus fracciones másicas, ¿no? Y además me dice, se analiza la corriente de destilado ligero por la parte superior y se encuentra que contiene 96% por peso de metanol. Como 96% es metanol y tenemos dos componentes, pues el resto va a ser agua, ¿no? La sumatoria de ambos debe dar 100%, entonces será 4% la fracción del agua. Me pide dibujar y marcar el diagrama de flujo del proceso y hacer análisis de grados de libertad para el inciso A. Y luego me pide calcular las fracciones másicas y molar del metanol y además las velocidades de flujo molar de metanol y agua, donde en la corriente de producto pesado. Entonces, me pide tanto fracciones másica y molar del metanol en el flujo W y a su vez también me piden flujo molar, ¿no? Cuántos moles hora de metanol salen y cuántos moles hora salen del agua en la parte del producto pesado. Entonces, en primera instancia, analizaremos los grados de libertad para saber si el problema tiene solución o no tiene solución. Incógnitas. Para empezar, no conocemos el destilado, ¿no? Desconocemos cuánto vale D, entonces será una incógnita. En la parte inferior tenemos a una incógnita de la fracción másica del metanol, ¿no? Una incógnita. Y la del agua, pues va a ser supuesta, ya que como calculamos la fracción másica del metanol, lo restante para llegar al 100% será lo del agua, ¿no? Entonces, para cortarnos el análisis de grado de libertad, solo tendremos ahí una incógnita de la fracción másica del metanol. Tendremos dos incógnitas, ecuaciones independientes. En el sistema tenemos dos sustancias, metanol
y agua. Una ecuación para cada componente. Entonces serán dos ecuaciones independientes. Relaciones, no tenemos relaciones en el problema, cero relaciones. Y mi grado de libertad serán dos incógnitas menos dos ecuaciones, cero grados de libertad. Y mi problema tiene solución única. Se puede resolver el problema a partir de los datos que se nos ha señalado, ¿no? Entonces empezamos a resolver nuestro balance de masa, ¿no? Primero planteamos un balance de materia global. Las entradas deben ser igual a las sumatorias de las salidas. Entra F, sale el flujo D, sale el flujo W, ¿no? Y entonces acá reemplazamos los valores que conocemos. Como conocemos que F vale 1000, conocemos que W vale 673, entonces de acá simplemente resolvemos el valor de el flujo D. D entonces valdrá 327 kilogramos hora. Y bien, nos falta resolver las fracciones máxicas, entonces podemos plantear balances parciales por componentes. En nuestro caso, plantearemos primero para el metanol y analizamos. La masa de metanol que ingresa debe ser igual a la masa de metanol que sale. Ingresa masa de metanol por F, ¿no? Hay una masa de metanol que está ingresando. La masa del metanol se denotará como su fracción másica por el valor del flujo. Ingresa masa de metanol y eso va a ser igual a la salida de metanol. El metanol sale en la parte superior, su fracción por el flujo será su masa, más la masa de metanol que sale por la parte inferior, fracción másica por el flujo W. Entonces acá reemplazo los valores que conocemos. Conozco que la fracción másica en la entrada de metanol será 50%, o sea, 0,5. F vale 1000 kilogramos hora. La fracción del metanol en D son 96%, es decir, 0,96. D ya lo hemos calculado, son 327 kilogramos hora. La fracción másica del metanol en W será mi incógnita y W era un dato planteado el problema, 673 kilogramos hora. Entonces resolvemos nuestra única incógnita en esta ecuación y entonces la fracción másica del metanol en W será 0,2765 kilogramos de metanol por kilogramos de W. Multiplicándolo por 100 tendremos entonces 27,65%, ¿no? Y como sabemos, ya conocemos la fracción másica del metanol. El resto para llegar a 100 pues será la del agua. Entonces la fracción másica del agua será 1 menos 0,2765, que nos da 0,7235 kilogramos de agua por kilogramos de W. Multiplicamos por 100 y nos dará 72,35%, ¿no? Y con eso ya estaría resuelto lo que nos pide en primera instancia nuestro problema, calcular las fracciones másicas tanto del metanol como la del agua, ¿no? Entonces, en fracciones másicas ya tenemos nuestro resultado. Ahora nos piden fracciones molares del metanol y además me piden velocidades de flujo molar de metanol y agua. Entonces yo debo transformar esto a unidades en mol. Entonces, yo al inicio tenemos nosotros masas, tanto de flujo W, tenemos fracciones másicas de metanol, fracciones másicas del agua, entonces debemos transformarlo, convertirlo a moles y para hallar en sí cuántos moles salen de metanol, cuántos moles salen del agua y a partir de ahí calcular su fracción molar, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a resolver pues serían las velocidades de flujo molar tanto del metanol como la del agua. Primero debemos saber en moles cuánto sale de metanol y también cuántos moles salen del agua, ¿no? Entonces, cálculo de los moles del metanol que salen W. A un inicio teníamos nosotros que saber cuánta masa de metanol sale por W. La masa de metanol que sale por el flujo W sería multiplicar simplemente su fracción másica, 0,2765, por el valor del flujo. Si multiplico fracción másica por el flujo, tendré entonces la masa de mi componente metanol. Y luego de masa de kilogramos de metanol, hacemos la respectiva
conversión a moles, ¿no? 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Ya pasamos de unidades a gramos y con la ayuda de mi peso molecular del metanol, transformamos de masa a moles, ¿no? Entonces, en un mol de metanol hay 32 gramos de metanol. Entonces, eh, hacemos los cálculos correspondientes y concluimos que salen 5815,14 moles de metanol hora, ¿no? Hacemos lo mismo para calcular cuánto es el flujo molar del agua en W. Entonces multiplicamos la fracción másica del agua por el flujo W y tendré masa de agua. Los kilogramos de agua transformamos a gramos y con la ayuda del peso molecular transformamos a moles, ¿no? Entonces tendremos que salen 27.050,86 moles de agua por hora. Entonces, ya sabemos velocidades de flujo molar de metanol y agua, y a partir de esto podemos calcular nosotros las fracciones molares de el metanol, ¿no? Entonces, fracción molar del metanol en W será igual a los moles de metanol que salen por W sobre los moles totales que salen en W. Los moles de metanol ya lo hemos calculado, son 5815,14, y los moles totales salientes por W serán la sumatoria de los moles de metanol más la sumatoria más en sí los moles de agua, ¿no? Moles de metanol más moles de agua serán los moles totales que salen por W. Hacemos el cálculo, multiplicamos por 100 para sacar porcentajes y mi fracción molar del metanol en W será 17,69%, ¿no? Y esa sería mi fracción molar del metanol. Si queremos saber la del agua, pues simplemente será lo restante para el 100%, ¿no? Entonces restamos 1 menos la fracción del metanol y nos dará 0,8231, que es 82,31%, ¿no? Y con eso damos por concluido el ejercicio, ¿no? Tenemos todo lo que nos pide el problema y listo. Espero que les haya servido el video. Denle like al video si les gustó, compártanlo y nos veríamos en una próxima ocasión. ¿Ok? Gracias.